Buenas a Hola, todas. ¿Cómo está? Hola, Fanny. hola. Eh, bueno, la intención de esta pequeña y esta linda entrevista que vamos a hacer a la señora Fanny Romero se enmarca en estos ejes que estuvimos viendo estos tiempos de el trabajo del docente, el trabajo colaborativo, participativo, y invitamos a Fanny a que puedan ustedes como estudiantes escuchar, digamos, la voz de una docente con mucha trayectoria. Ahora Fanny se va a presentar y ver, digamos, estos, ¿no? Los compromisos y actividades y cuestiones que están en el interior de esa práctica docente, al interior de las instituciones también, que muchas veces desconocemos en nuestra formación, pensamos de una manera o desde afuera, como familia o como estudiante lo vemos, pero hay todo un trabajo y una intencionalidad también que como docentes tenemos que tener, que veníamos viendo en estas clases, en las clases anteriores, de trabajo colaborativo, cooperativo y participativo. Así que bueno, bienvenida Fanny Romero, gracias por darnos tu tiempo para esta charla, así que bueno, te doy la palabra si te presentes y nos digas dónde estás trabajando y eso. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fanny, soy maestra de grado, de tercer grado, en una escuela primaria, en este momento es en Recoleta. Estuve en Villa Crespo también, en otras escuelas, en el Distrito 9, y bueno, ahora estoy en el Distrito 2, y bueno, he pasado no solamente siendo docente, sino que también he trabajado en otros espacios, en donde también se trabajaba en forma colaborativa. Y para mí es muy importante porque en realidad muchas veces el pensar trabajar en equipo queda solamente en la palabra y en la práctica es diferente, es muy diferente. Y está bueno también porque los chicos lo aprenden. No solamente nosotros como docentes tenemos que trabajar en equipo, sino que ellos también aprenden a trabajar en equipo viéndonos a nosotros. Eh, Eso, bueno, adelante con tus Bien, preguntas. bien. Y ahora en tu práctica docente, nosotros estamos viendo esto del trabajo articulado entre ciclos. Cuando uno ingresa a una escuela primaria, en la escuela primaria que veíamos que no todas tienen las mismas formas de organización, pero sí en la común y en donde se dan mayoritariamente este trabajo de primer ciclo, segundo ciclo. ¿Cómo fue tu experiencia en relación a este trabajo en ciclos? Bueno, en el 2015 a mí me tocó en séptimo grado, en la misma escuela donde estoy, estaba en séptimo grado. Y justo trabajamos una articulación con primer grado, los que salen y los que ingresan a la escuela, y trabajamos con un nombre que se le llama padrinazgo. Nosotros dijimos un padrinazgo, podría cambiarse ahora, o decirse de otra manera, no sé, una reunión de comadres y compadres, no sé, verlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, en ese momento le pusimos ese nombre y estaba bueno porque los chicos más grandes les daban esa bienvenida a los nenes más chiquitos y los acompañaban. Y hacemos actividades, por ejemplo, de laboratorio. Los chicos compartían, conmigo trabajaban matemática y ciencias naturales. Entonces, bueno, hacíamos experiencias con los chicos y eh, bueno, las compartíamos en un horario en el que coincidíamos. Había que primero hablar con la maestra, ver en qué coincidíamos en los tiempos, porque también los tiempos de la escuela son muy diferentes. A veces te piden proyectos y tenés que entregarlos, o sea, hay una realidad paralela que a lo mejor también en la teoría lo vemos como algo ideal, pero después en la práctica hay muchas situaciones eh, que se superponen. Y bueno, tenemos que ver el horario cuando coincidíamos, si los nenes, por ejemplo, yo tenía que tener en cuenta que los nenes leían en imprenta mayúscula, que los nenes más grandes tuvieran en cuenta esto, y cómo comunicarnos, cómo simplificarlo también, porque era un tema a lo mejor complejo para séptimo grado, pero cómo podía ser accesible ese aprendizaje. Y los chicos también aprendían
digamos, también viendo cómo nosotros nos parábamos frente al aula, era un momento de exposición para ellos. Y sacarse el miedo, los chicos de séptimo grado tenían que sacarse el miedo, hablar a otros, pero también les gustaba mucho porque sentían que algo que ellos habían aprendido lo podían compartir. Y esto también tiene que ver justo con el trabajo colaborativo, porque ellos se tenían que poner de acuerdo, tenían que combinar también, cada uno, por ejemplo, no sé, quién hace la introducción, quién mostraba los materiales, quién sacaba una conclusión o hacía preguntas con los chicos. Y habían 3 momentos también, el observar, el pensar y después hacer las preguntas. Esta organización que hacíamos eh, para, digamos, para este intercambio, ¿no? Quién llevaba los materiales, porque estábamos en un pisos diferentes también. En nivel primario, en esta escuela tiene una organización vertical. Entonces, en el segundo piso está séptimo grado y en el cuarto piso estaba primer grado. Entonces, bueno, quiénes llevaban los materiales, cuánto cuidado había que tener. Y lo primero, por ejemplo, como era un trabajo de laboratorio que hacíamos, que era un laboratorio portátil, porque íbamos con los materiales, eh, era primero trabajar sobre las normas de laboratorio. Qué cuidado teníamos que tener con los materiales de laboratorio. Después empezaron a mostrarse los materiales del laboratorio, eh, que habían vidrio, que a lo mejor podían lastimarse, tenían que tener mucho cuidado. Eh, y bueno, todas esas responsabilidades, porque son responsabilidades también que ellos asumieron, todos esos cuidados también los fueron aplicando, que a lo mejor verlos en séptimo grado, los chicos lo ven y lo perciben, y comprenden las normas, pero a lo mejor no las valoran, pero al tener que trabajar con otro, y saber que uno tiene que ser cuidadoso, fue otra digamos, la mirada de ellos. Bueno, esto, ¿no? Llegar al piso, ser recibidos por la otra maestra, saber qué materiales iban a necesitar los chicos, porque la maestra de primero tenía que saber que iban después a registrar lo que hacían, qué materiales necesitaban en la mesa para guardarlos el resto de las, por ejemplo, si necesitaban solamente el cuaderno y la cartuchera o un lápiz, no hacer tanta movilización, o sí, o movernos al patio y juntar a los 2 grados. Esos son acuerdos que son previos y que uno tiene que reunirse con el otro y organizarse, ¿no? Planificarlo. Lleva tiempo, pero es parte, digamos, del aprendizaje también nuestro, de los chicos y el nuestro. Tiene que haber diálogo. No, sí, sí, Diálogo y voluntad también, porque a veces hay otros maestros que en otro momento lo hacemos. También tenés, o sea, tenés varias situaciones de docentes, pueden ser los docentes que están abiertos a las propuestas, y también tenés docentes que ahora no, lo vamos a ver, porque tienen miedo a lo mejor digamos, a este cruce, ¿no? Este encuentro. Pero no hay que tener miedo, son experiencias muy lindas. y en estas experiencias de articulación, ¿no? Tu escuela en la que estás actualmente, ¿cómo está organizada? ¿Cómo se organiza institucionalmente, digamos, y en el trabajo con los docentes o la articulación de ciclos? Y ahora es un poco difícil por el tema de la pandemia, pero bueno, antes era como que teníamos más libertades para hacer proyectos entre otros grados. Ahora sí lo hacemos con primer ciclo, o sea, trabajamos como un equipo, por ejemplo, los jueves hacemos jueves de cine, donde con nuestras compañeras nos ponemos de acuerdo para ver qué película vamos a trabajar. La semana pasada fue sobre convivencia, trabajamos, pero o sea, siempre hay una temática con la que vamos a trabajar y depende digamos, del grado de dificultad con el que podamos digamos, trabajar con nuestro grupo, ¿no? Hay nenes, por ejemplo, que todavía no escriben, pero pueden, desde lo oral, pueden registrar, o sea, pueden explicar lo que sucedió. Vamos viendo también los avances de los chicos, los nenes que estaban en un momento en que no escribían o que empezaban a escribir y que
cómo van progresando desde el silábico alfabético. Y bueno, y esto más que nada es el momento, digamos, de expresión de ellos. Pero bueno, sí, es esto, ¿no? El reunirnos en ciclo ahora, en el piso y con las limitaciones que tenemos, con el distanciamiento que tenemos que tener, generamos unas cintas en donde los chicos se pueden sentar, o sea, marcamos el piso en donde se pueden sentar por grupos. Ellos ya reconocen en qué espacios tienen que trabajar, porque también esto, ¿no? Eh, a ver, uno tiene que explicarles primero a los chicos cuáles son los espacios donde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar. También hay tiempos, hay momentos para participar y otros en que tenemos que hacer silencio. Hay nenes, por ejemplo, que estaban en la pandemia y no sabían trabajar como espectadores, no trabajar, sino ser espectadores, el poder escuchar al otro en una gran reunión. Hay nenes que en primer grado, por ejemplo, se dispersan, tienen un tiempo de atención, entonces también es todo un trabajo que lo hacemos en equipo y que sabemos que lleva tiempo. Pero bueno, eso es solamente en ciclo ahora estamos trabajando, Bien. Y en ahí, este momento. ahí en lo que compartís, en esta intención de, bueno, de trabajo colaborativo y el trabajo entre ciclos, las propuestas, y hay en las instituciones, creo que tenemos como es un desafío continuo como docentes esto de la continuidad pedagógica, porque nos asignan por ahí cuando ingresamos a una institución, bueno, un grado, primer grado, tenés cuarto grado, y esos grados, como están dentro de un ciclo, hay también como, bueno, qué trabajo, cómo este trabajo colaborativo con el otro docente que está en segundo grado o el docente que es paralelo, que está en otro primer grado, los contenidos, cómo entablar esa relación y en esa continuidad. Se da también como que el trabajo, creo que, o nos podrás contar un poco en ese, digamos, cómo es el entramado de esa organización para esa continuidad pedagógica, digamos. ¿Hay una direccionalidad y sigue en ese camino de la institución, o hay una conversación entre docentes, o cómo se organiza, digamos, cómo se organiza? Decir, bueno, este año estás en cuarto grado, o sea, un poco esa dinámica de organización, ¿cómo la llevan adelante? Y em, es de todo un poco. En realidad tiene que ver también con los directivos, porque también piensan qué les sirve al grupo, qué es lo que le va a servir al grupo. Ya conocen, digamos, los grupos que tienen en la escuela. En nuestro caso, bueno, yo tengo una permanencia en tercer grado, porque justo es el grado de articulación de primer ciclo a segundo ciclo. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo está el nene para pasar a cuarto grado, cuáles son las necesidades, ¿no?, que va a tener él para pasar a tercer grado, y tenemos que darle la mayor cantidad de herramientas como para poder desarrollarse, ¿no?, en el segundo ciclo. Y, y sí, desde primero hasta tercero seguimos. Además tenemos algo que es en común, y es el comedor también, que eso ya vamos conociéndonos con los chicos. Entonces, conocemos a los nenes de primero a tercer grado, y, por ejemplo, los nenes que yo hace 3 años los veía, hace 2 años los veía en primer grado, yo ahora los tengo. Ya vamos viendo también cómo los nombres, con las maestras muchas veces tenemos esos momentos de juntarnos en la sala de maestros, que en realidad nosotros creamos nuestra sala de maestros con unos muebles en el mismo piso, porque la sala de maestros está en otro piso, pero digamos, para estar más juntas hicimos un espacio en el mismo piso donde estamos. Y, y bueno, en ese momento en el que tenemos de reunión, bueno, contamos, por ejemplo, no sé, ay, Carlitos, tal cosa, Jesús, como que nos vamos conociendo los nombres, lo que le pasa al nene, eh, si tiene una maestra de apoyo, si necesita una PND, vamos, vamos siguiendo ese trayecto, quizás es casual o es informal, y nos vamos recordando, o vamos recordando situaciones que pasan. Pero eso, bueno, a mí me da la posibilidad porque yo soy titular ahí, porque estoy hace bastante tiempo. Cuando uno es suplente, quizás no tiene esas posibilidades. eh, pero bueno, siempre está bueno también tener ese apoyo con el maestro que ya está.
buscar esa referencia, que yo también lo hacía cuando era suplente, lo hacía, tenía el apoyo, digamos, de los docentes que estaban y hasta de los docentes curriculares, porque muchas veces no se tiene en cuenta también eso. Hay maestros de biblioteca que los chicos atraviesan, o sea, de primero a séptimo tienen, por ejemplo, la maestra de biblioteca y ella conoce el historial de los chicos también, por ejemplo. Y de alguna manera está bueno también tener una referencia o una voz de alguien que los conoce, porque sí, los vamos conociendo. Eh, Y ahí, además de la articulación entre docentes del mismo grado, del grado superior, del siguiente, del anterior y el de los ciclos, hay también sí, una articulación con otros niveles educativos, los de primer sí, ciclo, primer grado, con el nivel inicial y los de séptimo con el nivel sí, secundario. ¿Se realiza esa sí. articulación? ¿Hay algo que hacen en Ujú. la institución en relación a eso? Sí, se hace invitaciones, puede ser que en nuestra escuela, por ejemplo, lo que hacemos es, ahora no porque también está el tema de pandemia, pero lo que se hace siempre es que primer grado pueda visitar a jardín y jardín después pueda visitar a primer grado. Y se hacen juegos, en ese caso con ellos se hacen juegos o se hacen actividades lúdicas más que nada. Eh, Puede ser, a lo mejor, como es una escuela intensificada en educación física, se invita a los profesores de educación física para que también pongamos a hacer una actividad y que ellos vayan también conociendo a sus profes, a los que van a ser sus profes. Y en media, en la época en la que yo estaba en séptimo grado, invitamos a la escuela Hiken para poder, sí, para que pudiera venir a hablar con los chicos de séptimo, sexto y séptimo. Pero eso fue en otra escuela, ahora que me acuerdo, sí, en la escuela 19 del noveno. Eh, y también los chicos pueden visitar. Lo que pasa es que ahí tampoco no hay tantos vínculos con las escuelas secundarias porque como hay una diversidad digamos, los chicos deciden a qué escuela y muchas veces es una gran diversidad, no todos van a la misma escuela, entonces es más difícil, es más difícil. En ese caso, nosotros lo que hacemos muchas veces depende de la cantidad de alumnos que sean, que estén interesados, buscamos el vínculo con esa escuela. En ese caso en el que yo les conté, el de la escuela Hiken, fue por eso, porque los chicos estaban bastante, o sea, estaban muy interesados. Y habíamos trabajado en esa época todo lo que era naturalismo, la temática de naturalismo en la Revolución de Mayo. Entonces, estaban tan interesados que, bueno, nos comunicamos con la Hiken. Ahí, en relación muy claro de esta cuestión de la articulación y la disposición que tenemos que tener como docente en esto del trabajo en ciclos, pasamos a otro tema, que lo dijiste algo aquí al último de como la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, Día de la Exacto. Bandera, el aniversario de José de San Martín, el Día de la Diversidad Cultural. Hay muchos acontecimientos importantes en nuestra historia argentina, que la escuela es como que la que participa mucho y es la que va a construir, digamos, que esa historicidad y esa nacionalidad en los estudiantes. Y es algo que todos transitamos en nuestras escuelas, que son los actos escolares, que es otra de las líneas o dimensiones que como docentes participamos activamente. ¿Cómo es tu experiencia en relación a los actos escolares en tu institución o en tu participación y demás? ¿Cómo se realiza? Eh, Bueno, bueno, ahí siempre en los actos escolares es la oportunidad para que las familias formen parte o que al menos eh, también puedan ver los progresos de los chicos. Entonces, por eso es importante también el acto escolar, porque a mí me da la sensación que el chico toma seguridad porque es parte del aprendizaje que él está haciendo y puede contar lo que aprendió a otros. Y esa experiencia los hace crecer de alguna manera. Por eso siempre cuando empieza algún acto hablamos sobre la cultura de un pueblo, por qué es importante, digamos, ese momento. Y bueno, justo ayer estábamos hablando que
La educación es parte de una cultura y nosotros estamos embebidos en esta cultura, es esto, ¿no? Nosotros somos gestores de esa cultura también. Entonces, por eso, cuando hablamos de cultura, hablamos de una comunidad que, por ejemplo, puede ser en el 25 de mayo, esa comunidad, ¿sí? O puede ser en la comunidad de los pueblos originarios. Entonces ahí es, o sea, puedo vincularla de distintas maneras. Por eso es importante primero tener en cuenta qué es la cultura para poder relacionarlo. Y cómo esta cultura está vinculada con la naturaleza, cómo era ese entorno en esa época, o cómo, por ejemplo, los pueblos originarios tienen una cosmovisión diferente a la nuestra frente a la naturaleza. Y después cómo se relaciona con otra comunidad. En ese caso, por ejemplo, el 25 de mayo, cómo Argentina está vinculada a España y cómo tienen otras posiciones, cómo están organizadas políticamente diferentes. O, por ejemplo, en los pueblos originarios, bueno, cómo se vincula con los españoles, con otra cultura diferente. Em, y bueno, y después, bueno, con lo sagrado, ¿no? La cultura también tiene que ver con lo sagrado, como la mirada, digamos, de los españoles era diferente a la de los americanos. Eh, entonces, bueno, esto, ¿no? Trabajarlo, concientizarlo y tiene otro valor para los chicos, porque no es solamente un acto de actuar y nada más, sino que también pasan otras cosas y que en ese actuar, en ese representar que ellos van a hacer, eh, también fluyen un montón de cosas que aprendieron, que a lo mejor no está, o sea, está registrado en sus carpetas, están registrados en sus cuadernos, pero lo van a hacer con otro sentido. Ese es va a tener otro sentido para ellos, otro significado. Y por eso también cuando a veces actúan o eh, a lo mejor hacemos cosas con humor o canciones o, eh, pero siempre sabiendo que es parte, digamos, de esa cultura que están representando. Y bueno, después articulamos con otros profesores, que eso también está bueno, porque vamos relacionándolo, por ejemplo, con la profesora de plástica, cuando hacemos representaciones de los pueblos originarios. eh, Después, por ejemplo, no sé, el año pasado trabajamos con el tema de las tradiciones, con el mate, estuvimos trabajando con el circuito este, de la yerba mate, y bueno, con la profesora de plástica, por ejemplo, hicieron todo un trabajo de relieve con metal, con punzones, o depende, digamos, de cómo estemos trabajando y depende también del diálogo que tengamos con el docente curricular, ¿no? Porque también eso es importante, que ellos entiendan eh, que, que está bueno, que tenga sentido lo que están aprendiendo. Es eso, generar sentido a lo que uno le está enseñando y que para ellos eh, tenga ese valor, ¿no? Tiene otro valor la respuesta del chico. Eh, Después, bueno, no sé, este año, por ejemplo, hicimos en el 12 de octubre, hicimos una representación eh, que es una interpretación en realidad de leyendas de Libertablas, que es un grupo de titiriteros. Y nosotros hicimos nuestros propios títeres, que fueron lo que pudieran hacer los chicos con los materiales que tenían, porque la idea era hacerlo con materiales reciclados. Y, y bueno, lo interesante es esto, cómo ellos tuvieron que pasar por el tema de analizar, de observar, primero observar cómo era el paisaje de la puna y el paisaje de la selva, porque eran dos historias diferentes, dos leyendas de dos pueblos del norte, pero una de la selva y otra de la puna. Entonces, de alguna manera también se hace todo un relevamiento, no es que es así nomás, que pintan un fondo, que hacen unos títeres de animales, sino que tenían que investigar. Entonces, un acto no solamente es hacer y realizar o sea, representar una historia, sino que es investigar sobre ese espacio, de esos personajes, qué pasan con esos personajes, cuál es el conflicto de la historia. Y eso también tiene que ver con prácticas de lenguaje. Y ellos lo relacionan, o sea, también tuvimos que tomar medidas, por ejemplo, o sea, también, o sea, pudimos vincular un montón de áreas.
tuvieron que tomar medidas, usar la regla, que para tercer grado todavía cuesta tomar la regla y tomar medidas, por ejemplo. Y ellos podían crear hasta la utilería, pensaban, necesitamos hacer las armas de los cazadores. Este, y también la vestimenta, ¿qué tipo de vestimenta? ¿Cómo nos vamos a vestir? Era una problemática para ellos, ¿cómo nos vamos a vestir? Y también buscar algo que no tengan que gastar dinero, cómo solucionarlo. Eh, Todo lo hicimos, digamos, con poco presupuesto, que no era necesario, también esto, ¿no? Que comprendieran que no era necesario comprar un traje, sino que con las mismas cosas que tenemos en casa lo podíamos hacer. Y podíamos transformarlo con papeles, darle formas. Es más, el fondo, por ejemplo, era con retazos de papel, y ellos fueron pegando como si fuera pintura. En vez de comprar témpera, ellos iban pintando con papeles de colores. Y eso les encantó además, porque para ellos era una experiencia entre todos, que lo hicieron entre todos además, y se sentían orgullosos. Cuando las profesoras de taller de juegos y de ritmo y movimiento llegaron, se sorprendieron porque era un tamaño muy grande, de un paisaje que reconocían que eran en las montañas, digamos, de la Puna, y el otro que era la selva, pero o sea, y además ellos orgullosos decían, nosotros lo hicimos, que eso también es el nosotros, no yo lo hice, el nosotros lo hicimos. Y eso también tiene que ver con lo colaborativo que veníamos diciendo antes, que ellos pudieran hacerlo juntos. Y también, bueno, el entender que eh, es un aprendizaje hacer un acto también, que no es algo aislado, un momento de efemérides. No sé Claro. si te respondí. Maravilloso, maravilloso Mm. y nos das como unas líneas también como para pensar y cómo también trabajar, ¿no? Esta cuestión de los actos y un poco hay un temita para enganchar también la involucración también de la familia, ¿no? Del acompañamiento en estas en estas efemérides, en el sentido de que no es solamente un acto de ir y participar en un día y estar como asistiendo a ese momento, sino hay todo un trabajo con los contenidos, con las relaciones entre los niños, las niñas, y también la participación de la familia que acompaña en ese sentido. Digamos, ahí ya aparece un vínculo con esa familia, digamos, una invitación a ser parte del proyecto y de lo que se van trabajando. Sí, llevó un mes hacerlo, porque es más, armamos un cronograma, ellos tenían su cronograma y sabían qué cosas íbamos a trabajar en cada momento, en cada etapa. Y eso también está bueno porque ellos los organizan. Es un momento de organización de ellos. Bueno, en este momento vamos a trabajar la escenografía. En otro momento vamos a hacer los personajes. Los titiriteros después van a mover al títere gigante del cabezón. ¿Quiénes van a ser? Repartirnos los roles también. Hay nenes que, por ejemplo, les gusta actuar, hay nenes que no les gusta ser expuestos. Entonces, bueno, ahí los que no les gusta ser expuestos, pero que querían participar, porque todos quisieron participar, los que querían participar, hasta el que se porta mal, el que hace macanas también, querían participar, digamos, bueno, y esto, ¿no? El que no quería poner su cara podía ser el titiritero, que eso nos daba la opción, el trabajar con esta experiencia también. En otras experiencias, por ejemplo, lo hice con stop motion, sacando fotos por ejemplo, a personajes que ellos habían hecho o con dibujos también de ellos, dándole movimiento. Depende de cada encuentro, de cada situación o también del grupo, ¿no? De las posibilidades que tenga ese grupo, porque por ejemplo ese grupo que hicimos stop motion, ellos contaban con las computadoras, que ahora no las cuentan. Antes de primero a séptimo grado los chicos tenían una computadora, ahora ya no, recién a partir de cuarto. Así que los más chiquitos no tienen esa posibilidad. Pero bueno, ahora es esto, ¿no? Es ver cómo, siempre uno busca la alternativa. Y a mí lo que me sirve para salir del aula, de las paredes del aula, que eso también, por como hablas de la familia, para salir de las paredes del aula lo que yo hago también es utilizar nuevas tecnologías. Para mí el blog es un registro, es como si fuera
un registro de navegación por donde vamos nosotros, ¿no? Y ellos nos pueden seguir, pueden saber en qué tema estamos o por qué estamos viendo esto, porque muchas veces los papás cuestionan por qué no enseñan matemática como nosotros aprendimos. Es más difícil así. O el tema de la escritura, pero no está escribiendo. Y en realidad está entendiendo y está explicando y estamos buscando la comprensión primero de ese cuento que estamos leyendo, de esa historia. Entonces está bueno que ellos vean el proceso que están haciendo los chicos. Y en parte, no solamente es mi registro personal como docente, sino que también es un diálogo con los padres, y no es un diálogo porque no es un ida y vuelta, pero sí es un contarles por dónde vamos y que no se sientan solos también, porque a veces se sienten desorientados, se enojan porque no saben qué están haciendo los chicos. No tiene nada en el cuaderno, no, no es que no tiene nada. Miren todo lo que hicimos, y a lo mejor la producción queda en el aula. Entonces está bueno también esto, el poder contarles, a lo mejor no hay una reunión, o si hay una reunión, a este año, por ejemplo, recién ahora vamos a hacer reuniones, pero el blog me sirve para eso también, para que ellos estén eh, al tanto de cómo van los chicos y si faltan, si llega a faltar alguno de ellos, por lo menos también saber cómo están sus compañeros o qué vieron ese día o esa semana. Que muchas veces pueden pedir la tarea, pero no es lo mismo copiar una tarea del cuaderno que tener la explicación, a lo mejor un pequeño relato, a lo mejor de lo que sucedió o de la duda que tuvo un compañero y cómo nos ayudó de esa manera a continuarlo. Muy interesante eh, la experiencia, Fanny. Y bueno, y como para ir cerrando, no sé, que quieras dejar algún comentario para les estudiantes del profesorado Dorita, del primer año de la materia. Y ¿Alguna sugerencia, algo que quieras? ay, que no pierdan las esperanzas, que bueno, que el camino de la docencia es largo y que al principio cuesta, porque uno es suplente, pero cuando de a poquito van pasando los años, además uno no se da cuenta cuando pasan los años. Y lo más lindo es la experiencia en el aula con los chicos. Y tener paciencia, porque tenemos de todo. En la escuela es un pequeño mundo también. Es un pequeño mundo que, bueno, que lo vamos construyendo entre todos. Bueno, Listo. Bueno, bueno, muchas gracias, Fanny, bueno, y gracias por el tiempo y por sumarte a esta invitación de conversar un poquito y saber la experiencia de una docente en este sentido, en estos temas. Así que me quedo con eso que dijiste al final, que la escuela se construye entre todos. Así que bueno, gracias bueno, por sumarte. bueno, bueno. Chao, hasta luego.